Muy buenas tardes. Desde México transmite a todo el universo observable su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que les agradece por el honor que me dispensan al sintonizarnos, así como por la atención brindada a cada video y audiolibro. De todo corazón, 1,000,000 de gracias. El día de hoy me da gusto compartirles que la familia Filosofía Channel sigue creciendo, ya que al día de hoy sumamos 384 los espartanos que filosofamos en su canal. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Bueno, y ese incremento no se podría dar de la nada. Para esto quiero brindar la bienvenida, la más cordial de las bienvenidas, a los más recientes integrantes, como son al padre, a Nicolás Silva, a José Carmelo Duarte y Paseo por la Lírica. Sean bienvenidos. Es mi interés, mi deseo y mi objetivo que hagan de Filosofía Channel su segundo hogar. Y para hacer esto es muy fácil, basta con que accedan a la omnipotente caja de comentarios y me dejen saber sus reflexiones, sus comentarios, su retroalimentación y sobre todo sus críticas, ya que de ellas aprendo mucho, así como sus sugerencias sobre cuál tema les gustaría que fuera tratado, qué filósofo o qué género dentro de las categorías filosóficas les gustaría que tratáramos en los siguientes videos de nuestro canal, para así de esta manera poder estar en condiciones de poderles ofrecer un canal como un traje italiano, hecho a la medida de cada uno. Y me gusta también el hecho que este canal se vuelve cada vez más participativo. En esta ocasión, bueno, solamente tenemos una participación, pero es digna de mencionar. Y vaya mi agradecimiento por sus comentarios al canal, que es un canal de YouTube, Paseo por la Lírica. Ya que hablamos de paseo, les recomiendo a todos los melómanos, en especial a los que son aficionados a la música docta o a la música académica, a que se den un paseo por Paseo por la Lírica, en donde se trata a la música docta de manera seria, a profundidad y de manera bastante interesante. Y bueno, sin más dilación, les presento el 7º video de este primer mes del 2021, que lleva por nombre ¿Existió Jesús de Nazaret? Seguramente muchos se han de preguntar, bueno, este debate a esas alturas, ¿para qué investigar al respecto? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la intención? ¿O qué vamos a ganar? Tal vez alguno pudiera pensar que es para disminuir el número de feligreses católicos e incrementar el de ateos. Pues no, se equivocan totalmente, es un rotundo no. No se trata de esto. ¿O acaso se trata de mi faceta como investigador en ciencias y filosofía, cuyo último objetivo es descubrir la verdad? Pues en efecto, esto es uno de los últimos objetivos, pero mi objetivo inmediato es un objetivo que me ubico como ser humano. ¿Y cuál es ese objetivo que tengo como ser humano? Esencialmente, para alzar la voz contra el antijudaísmo cristiano. El antijudaísmo cristiano es la discriminación y la hostilidad de los cristianos y de sus iglesias hacia los judíos, basada fundamentalmente en argumentos religiosos. Por eso, durante siglos, la iconografía cristiana representó a la sinagoga por una mujer con los ojos vendados, dando a entender que los judíos no veían o no querían ver la verdad. La Iglesia Católica no se podía permitir que los judíos negaran a Jesucristo como el Mesías, porque eso ponía en cuestión la existencia misma del cristianismo.
De esta manera surgió la acusación contra los judíos de que eran el pueblo deicida, o sea, que eran el pueblo que asesinó a Dios. Eran también el pueblo responsable de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y durante siglos, en las ceremonias del Viernes Santo, se invitaba a los fieles cristianos a rezar pro perfidis judeis. La frase significaba textualmente: oremos por los judíos que están apartados de la fe verdadera. Pero, sin embargo, siempre se le dio otro sentido, el de la perfidia, que según los cristianos caracterizaban al pueblo judío en su conjunto. Hubo que esperar casi 2000 años para que el Papa Juan XXIII, apenas en 1959, estamos hablando de hace prácticamente 60 años, para que se dictara o para que se promulgara una ley mediante la cual ya no era necesario que se rezara el Oremus pro perfidis judeis en las iglesias católicas. Entonces, por así decirlo, tenemos dos fuentes principales del antijudaísmo. Por un lado, y en primer lugar, el reproche que se le hace a los judíos de no reconocer a Jesús y de negar a adherirse al cristianismo. Una resistencia a esa negativa a jurar su fe, a convertirse, son en toda la historia un fenómeno destacado que suscita hostilidad. Y por otro lado, la acusación de ser un pueblo criminal deicida, otra vez, un pueblo que asesinó a Dios. Según cálculos de organizaciones contrarias al antijudaísmo, de no ser por el antijudaísmo cristiano y sus pogromos, la actual población mundial de judíos, que actualmente es de 13 millones, debería rondar los 200 millones de judíos. Y ahora quisiera preguntarles qué les evocan las siguientes imágenes. Tenemos esta. Mejor se las voy despejando conforme salgan. Esta narra una matanza de judíos en Barcelona en 1391, en la cual fallecieron 400 judíos. Esto es una judería, o lo que es conocido internacionalmente como un gueto que es una comunidad a la cual se aísla mediante muros, tal como se separó después de la Segunda Guerra Mundial por la hoy extinta URSS, como se separó Berlín en dos partes. De la misma manera se separaba en las juderías o en los guetos. Se hace primero que todos los judíos migren hacia una sola zona de la ciudad, y una vez que están ahí, los confinan bardeando toda esa población, todo ese fraccionamiento o colonia, rodeándolo y poniendo solamente una o dos puertas de acceso principales, siempre con guardias. Además, se les obligaba para que portaran un distintivo, en algunos países era de color amarillo, en otros era violeta, al igual que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, un distintivo que los marcara como como judíos. Después tenemos otra imagen que representa un auto de fe celebrado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Española. En este auto de fe, celebrado en 1492, se desarrolló en Ávila, también una de las provincias de España. Y a continuación tenemos un grabado de un pógromo de Frankfurt, en Alemania, celebrado en 1614. Este fue de tal magnitud y tan violento que provocó la huida de cerca de 160,000 judíos. Aquí tienen una copia del decreto de expulsión de judíos celebrado por los piadosísimos reyes de España, sí, los mismos que enviaron a esa escoria para que nos conquistaran y que provocaran la matanza de 600 millones de indígenas de todo el continente americano. Bueno, ellos mismos son los que firmaron esta carta de expulsión de los judíos de España en 1492, el mismo año que se encontraron con América, ya que no fue descubierta porque no la estaban buscando, se la encontraron por azar.
Es importante mencionar que, de acuerdo a las fuentes que se consulten, bueno, para los españoles las cifras son muy bajas, van a ser de 50,000, pero para los estudiosos en el tema y sobre todo para los hebreos, la cifra pudo alcanzar los 350,000 judíos expulsados de la península ibérica. A continuación tenemos un óleo en gran escala, y este óleo se hizo para celebrar la masacre de San Valentín. No me refiero a la masacre de San Valentín de 1929 de Al Capone. No, esta fue en 1349, en la cual se celebró en Estrasburgo, en Francia, en donde murieron más de 2,000 judíos, quienes fueron víctimas de los incendios de sus casas y que antes fueron tapiadas con clavos y tablas para que no pudieran huir, y los pocos que huían eran atravesados por la espada. Les tengo además una imagen, que esta imagen es tomada de un pogromo de Ekaterinoslav en la extinta Rusia. Me refiero a la extinta Rusia porque es la Rusia de los zares. Esto fue en 1905 y en esta fallecieron al menos 400 judíos. Y aquí tenemos a la mano derecha de los piadosos reyes católicos a Tomás de Torquemada. Me sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay menos 12, menos 13, y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí, y solo con esto teníamos que ir a trabajar. El trabajo mío era cuando las cubas de los enfermos estaba de 9, ¿verdad? Entonces tenía que ir al váter para coger y venir. Este era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los alemanes cogían los que eran novios y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venían, los cogían y los ponían al camión, y después de 10 días ya no se ama más. Venimos de la fábrica y nos cogieron 5 y nos hasta ir a pie, con la nieve, sin pan, sin nadie. Había gente que no se querían morir, caminaban y se caían, y se levantaban, y caminaban y caían, no se querían morir. Nos dejaron en la frontera y nos ponieron en trenes abiertos. Comíamos la nieve. Más del 50% de deportados se murieron así. Bueno, y si acaso alguien se pregunta por qué mi intención es este holocausto que casi dura 2,000 años, no es porque tenga especial afinidad o alguna relación muy cercana con algún judío. Tampoco practico la religión judaica. De hecho, no practico ninguna religión, soy ateo. Sin embargo, lo que más me mueve como ser humano es el respeto al derecho a la vida de todos los seres humanos. Y esto me trae a colación frases como: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y parece que en ese sentido no hemos aprendido ninguna lección, ya que de no ser por el cuasi eterno holocausto contra los judíos, igual tenemos pruebas de supremacía blanca por parte de la ultraderecha, por tantas corrientes nacionalistas de ultraderecha que están emergiendo en todo el globo, en todo el mundo, así como por el racismo contra los afroamericanos, como le llaman los yanquis, o contra los latinos, así como contra la población originaria de América, o sea, contra las poblaciones indígenas de cada parte del mundo.
Me manifiesto en contra totalmente de cualquiera de estas manifestaciones violentas y que están organizadas políticamente con la única persecución de obtener mayores regalías económicas al adueñarse de las propiedades después de embargarlas y al hacer negocios, al provocar la migración en masa de grandes poblaciones y de esta manera despojarlos de sus propiedades y vender las tierras a los países occidentales o en este caso incluso asiáticos como el caso de China, por lo que estamos viviendo una segunda época de colonización. En fin, este es el objetivo fundamental y está muy estrechamente relacionado, no lo podemos desvincular a la discriminación, al maltrato y a la tortura y la muerte de judíos por conceptos puramente religiosos por parte de los cristianos, especialmente los católicos. Y bien, después de esta breve introducción del por qué y para qué es este análisis, comencemos de lleno. Cuentan que en el primer siglo de la era común apareció en la región oriental del Mediterráneo un notable líder religioso, quien enseñó a adorar a un Dios verdadero y declaró que la religión no significaba el sacrificio de bestias, sino la práctica del amor, la caridad y la piedad, así como la eliminación del odio y la enemistad. Se dijo que hizo milagros de bondad, que expulsó demonios, que curó a los enfermos, incluso resucitó a los muertos. Su ejemplar vida llevó a algunos de sus seguidores a afirmar que era el Hijo de Dios, aunque él afirmaba que era el hijo de un hombre. Acusado de sedición contra Roma, fue arrestado. Tras su muerte, sus discípulos afirmaron que había resucitado de entre los muertos. Se les apareció vivo y luego ascendió al cielo. ¿Quién fue ese maestro hacedor de maravillas? ¿Quién se imagina que lo ven aquí en esta imagen? Si alguien pensó en Jesús de Nazaret, permítame decirles que están equivocados. Aunque no sería de extrañar, ocurre que la trayectoria de cualquier personaje notable es recordada en la tradición oral hasta llegar a ser mitificada en conexión con patrones universalmente conocidos. Y este personaje, cuyo nombre fue Apolonio de Tiana, quien murió en el 98 de la Era Común, y su historia se puede leer en Vida de Apolonio de Tiana de Flavio Filóstrato. Ahora bien, en referencia con lo que se mencionó hace un momento, Mircea Eliade, quien fue un filósofo e historiador de las religiones y un novelista rumano, fue quien sentenció, y cito: después que un ser humano notable muere, al paso de unos 200 años, aquella persona deja de ser una persona y pasa a ser un héroe. En el momento en que llega a ser héroe, su biografía es olvidada y se le adjudican hechos propios de un héroe. Esto a través de la tradición oral, y resulta plausible que con el paso del tiempo aquel hombre que se alzó a la estatura mitológica de un héroe pase a ser considerado una divinidad. ¿Qué dificultades tenemos para abordar el tema? Primero tenemos la lejanía de los hechos, ya que solo podemos ensayar aproximaciones y estimar los hechos más probables. También tenemos la falta de fuentes históricas, ya que son muy escasas y muchas de ellas han sufrido muchas alteraciones, especialmente las cristianas. Tenemos prejuicios culturales. El prolongado respaldo político al cristianismo hace que muchos den sus afirmaciones históricas por ciertas, sin siquiera plantearse su verificación. Y tenemos también una innumerable cantidad de argumentos falaces. Pero estos no solamente son por parte de los cristianos, son por parte de ambos bandos, ya que han incurrido en afirmaciones falsas con menor o mayor grado de intención. Contrastemos dos preguntas. ¿Por qué pensar que Jesús existió? ¿Y por qué pensar que Jesús no existió? La primera, porque la mayoría de historiadores y estudiosos del tema así lo consideran. La respuesta es que es más importante saber el origen de esos historiadores y estudiosos, que seguramente provienen del cristianismo o de sociedades cristianas. Por otra parte, los cristianos afirman que por el consenso
que fue similar, por ejemplo, al existente en torno a la teoría de la evolución. Esta es una comparación inválida, ya que la evolución ha sido sujeta a múltiples cuestionamientos y ha salido airosa. Además, se trató de un consenso de científicos, no de creyentes, de religiosos. Los cristianos también afirman que en ningún caso en contra ha sido presentado al escrutinio de colegas. Y científicamente es posible realizar el escrutinio si existe el compromiso a no recurrir a argumentos falaces, pruebas de fe o posiciones dogmáticas. Cristianos afirman que el argumento del silencio es muy débil, mientras que la rama científica argumenta que el argumento del silencio es poderoso, incluso en las epístolas paulinas, como veremos a continuación. Los cristianos juzgan a quienes critican la no existencia o la ahistoricidad de Jesús de Nazaret, la falta de validez histórica, al decir que mayormente se trata de aficionados con métodos deficientes. En primer lugar, es justo mencionar que se trata de una falacia ad hominem, ya que al no tener argumentos más para refutar, no tienen otra cosa que hablar despectivamente de las personas o de sus contrapartes. A lo cual se puede afirmar que se trata de historiadores titulados así como doctores en lenguas antiguas. También los cristianos dicen que no hay otra explicación plausible para el inicio del cristianismo. Y caray, hay explicaciones plausibles, sin argumentos delirantes al estilo de teorías conspirativas y sin la necesidad de recurrir a un personaje en especial. La inexistencia histórica de Jesús daría más problemas que soluciones, afirman los cristianos. Sin embargo, el objetivo de la ciencia es alcanzar la verdad, y no importan los problemas o la dificultad que entraña el proceso. Prosigamos. Uno de los que enarbolan el argumento de la ahistoricidad de Jesús de Nazaret es Richard C. Carrier, quien afirma que el cristianismo tiene una explicación completamente natural, ya que no necesitó de ningún hecho sobrenatural para tener éxito, ni siquiera necesitó que viviera Jesús. Basta con verificar las condiciones sociales y políticas de su época contra el fundamento de sus ofrecimientos. Esto es, basta con constatar que el pueblo judío, Jesús, hay que recordar que era un judío palestino, que las condiciones en que vivían habían sido nómadas, habían sido esclavos, primero de Babilonia, después fueron esclavos de Egipto, después fueron nuevamente esclavos de Roma. Entonces siempre fueron esclavos, vivieron en condiciones de pobreza. Y es por esto por lo que de pronto el argumento, la promesa de venta de decir que bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren y los que son perseguidos, porque ellos estarán junto a Dios. Bienaventurados los pobres y bla, 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 es por lo que esa promesa de venta fue tan bien recibida y ni siquiera necesitaban de la existencia de ningún personaje para crearla, solamente un hombre para poderla echar a andar. En la parte inferior tenemos 4 de los bestsellers que ha publicado Richard Carrier. Tenemos también, un argumento trata del teorema de Bayes. En pocas palabras, el teorema de Bayes es un teorema matemático que expresa la probabilidad condicional de un hecho aleatorio. Así nada más, quedémonos con esto, porque es bastante complicado poder dilucidarlo matemáticamente. La probabilidad condicional de que se presente un hecho aleatorio. Ahora bien, revisando nuevamente a Richard Carrier, quien nació en diciembre del 69, en su libro Probando la historia, teorema y la búsqueda del Cristo histórico, Carrier afirma que según el teorema de Bayes, ha demostrado que la ahistoricidad de Jesús es verdadera, o en términos bayesianos, la más probable, con una probabilidad que existiera Jesús de apenas 1 en 12,000. Robert Price, este erudito estadounidense del Nuevo Testamento y expastor bautista, afirma que si la metodología crítica se aplica con impecable coherencia, uno queda en completo agnosticismo con respecto a la historicidad de Jesús. ¿Qué son las evidencias históricas? Para resumirlo, una evidencia es un tipo de conocimiento que se nos aparece de forma intuitiva,
de tal manera que podemos afirmar con certeza la validez de su contenido. Ahora, ¿por qué pensar que Jesús no existió? En primer lugar tenemos porque no hay evidencias escritas de su vida terrenal. Las que se han esgrimido son menciones de tercera mano o falsificaciones. No es que sean insuficientes, son inexistentes. En segundo lugar, porque no hay evidencias arqueológicas o físicas de la vida de Jesús ni de sus familiares. Y en tercer lugar, porque los textos, hasta la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg a finales del siglo XV, anteriormente los textos se reproducían a mano y provenían de diversos idiomas, preferentemente del griego, aunque los había también otros en arameo y otros en latín. Ello dio pie a muchos problemas de fidelidad en las reproducciones. Muchos errores eran involuntarios, fruto de la incompetencia de los escribas. Sin embargo, la mayoría fueron cambios intencionales siguiendo la agenda teológica del momento. Por ponerles un ejemplo, tenemos el caso del Codex Vaticanus del siglo IV. En esta página, en una nota al margen, entre dos columnas, un escriba maldice a su predecesor por haber alterado el texto. En ese círculo que ven, dice en griego: tonto y pícaro, deja la antigua lectura, no la cambies. Entonces aquí tenemos una de las evidencias históricas de la adulteración de los textos originales. ¿Qué otras razones tenemos para pensar que Jesús no existió? El orden teológico de los libros del Nuevo Testamento no corresponde al orden cronológico, ya que aparecen primero los libros de los 4 evangelistas cuando ninguno fue contemporáneo de Jesús. Luego los Hechos de los Apóstoles y al final las cartas paulinas, que por cierto constituyen casi el 50% del Nuevo Testamento. Para comprobar este argumento, tenemos sobre las epístolas paulinas o las cartas del apóstol San Pablo. Dice: las cartas consideradas auténticas del judío de la diáspora, Pablo de Tarso, es la carta 1 a los tesalonicenses, a los romanos, a las gálatas, la 1 y 2 a los corintios, a los filipenses y Filemón, y son los documentos más antiguos referidos a Jesús, escritos hacia los años 50 del siglo I, esto es, 20 años después de la muerte de Jesús. Como ya lo habíamos mencionado, representan casi el 50% del Nuevo Testamento. Sin embargo, en ninguna ocasión se refiere a Jesús. En su lugar se expresa en términos de Christos en griego, o el Mesías, o también se refiere al decir en palabras del Señor, o se refiere simplemente como Él. Y así una infinidad de términos que utiliza para no emplear el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y esto por qué? ¿Por qué razón? Porque no obstante, Pablo, quien no parece haber conocido personalmente a Jesús, no fue un historiador. Fue un entusiasta religioso que pretendió haber sido receptor de visiones y revelaciones de un Cristo resucitado, es decir, procedentes de un ámbito sobrenatural. La imparcialidad y objetividad tampoco le caracteriza. La radicalidad de su celo lo llevó, según confesión propia, a hacer uso de conductas expeditivas y violentas contra aquellos a quien consideró sus adversarios. Además, sus cartas no tienen por objeto la presentación de la figura histórica de Jesús, que ocupa en ellas un lugar exiguo, ya que sus escritos son circunstanciales y polémicos, donde Pablo se enfrenta a problemas concretos de praxis o creencias en las comunidades a las que se dirige y que suponen una comprensión teológica del personaje. Esto es la razón por la que las epístolas paulinas, que debieran ocupar el primer orden por ser las primeras en orden cronológico, aparecen últimas en orden teológico. Esto es porque se valen primero de las figuras de los 4 evangelistas para que describan a Jesús a saciedad, dirigiéndose precisamente por su nombre de pila, Jesús de Nazaret. Pues vienen los libros de los Hechos de los Apóstoles, donde también se menciona con mucha frecuencia el nombre de Jesús de Nazaret. Y al final queda Pablo, para que las personas que están leyendo e intentando interpretar esas epístolas crean entender que se refiere a Jesús, aunque nunca aclara a qué personaje se refiere en particular. Ahora, la pregunta: ¿hay suficientes restos materiales de Jesús? Por ejemplo,
Cuadros de él tenemos infinidad, yo diría que tal vez varios cientos de miles, en diferentes técnicas, ya sean en frescos, pinturas rupestres, en grafitis, los hay también con pinturas al óleo, pinturas al pastel, incluso impresiones digitales, y existen hasta las reconstrucciones físicas de rostros mediante técnicas forenses basadas en cráneos de judíos contemporáneos de Jesús. Sin embargo, el considerar que una imagen es una evidencia histórica nos pondría en la misma situación que si lo aplicáramos a Batman, ya que entonces tendríamos testimonios más que suficientes de que Batman es un personaje histórico, ya que aparece en muchísimas imágenes, en cómics, en películas, en series televisivas. Entonces esto no es una prueba o no es evidencia científica. A la pregunta, ¿tenemos su tumba? Tampoco solamente tenemos como respuesta puras evasivas. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes cristianas? Primero tenemos los evangelios, que son relatos sobre la vida y obra de Jesús. Se oficializaron 4, pero alguien menciona 70 y mencionan que pueden ser hasta 150, los llamados evangelios apócrifos. Esto se les llamó así porque en el concilio de Nicea, celebrado en el 321 de la era común, en ese concilio hubo un consenso entre la curia romana y ellos eligieron cuáles de los evangelios eran los más acordes con el canon oficial que querían instaurar dentro de la religión católica. Fue por eso que seleccionaron estos 4, desechando en cambio más de 70. Además tenemos las epístolas, que son cartas escritas por patriarcas del cristianismo o supuestos discípulos de Jesús. Y tenemos también el libro del Apocalipsis, que es un libro de tradición judía de la época, aunque casi no es aceptado en el canon oficial. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes no cristianas? Tenemos a Cayo Plinio Cecilio II el Joven, que nació por allá del 63, murió en el 113 de la era común. A Cayo Suetonio Tranquilo, quien nació en el 70 y falleció en el 140 de la era común. A Cayo Cornelio Tácito, nació en el 50 y falleció en el 120 de la era común. Al Talmud judío, que nació antes de la era común entre los siglos II y V. Y a Flavio Josefo, que nació entre el 37 y el 99 de la era común. Esto es, ninguno de estos autores vivió en los años en los que supuestamente vivió Jesús, ni conoció a ningún testigo presencial. Los autores romanos escriben sus referencias al cristianismo en la primera mitad del siglo II de la era común. Ahora, ¿cuáles son las evidencias históricas no cristianas? Las fuentes no cristianas que se utilizan para estudiar y establecer la historicidad de Jesús y las que se esgrimen son tradicionalmente 2. Las del judío Flavio Josefo, quien menciona el nombre de Jesús en 2 ocasiones solamente, aunque una, que es la cita textual más larga, que es conocida como el Testimonium Flavianum, fue alterado por Eusebio de Cesarea, por lo que esta es descartada por parte de los académicos, teniendo entonces solamente una sola mención de Jesús por parte del judío Flavio Josefo. En caso de Tácito existe una referencia, aunque no menciona a Jesús, sino a Christus y su ejecución por Poncio Pilato. Sin embargo, esta es considerada por los académicos como buena. Entonces, de los argumentos tradicionales que son Claudio Josefo y Tácito, solamente tenemos 2 menciones. Una con el nombre de Jesús, considerada verdadera por parte del judío Flavio Josefo, y la otra por el romano Tácito. Ahora bien, se han de preguntar, porque se mencionó o lo mencioné antes, ¿qué es el argumento del silencio? Para contestar a esto, tengo que mencionarles que un investigador de las ciencias sociales, John Remsenburg,
recopiló una lista de 42 escritores, entre ellos estaban narradores, poetas, historiadores y filósofos, quienes vivieron en el mismo tiempo del supuesto Jesús. De estos escritores, judíos y paganos, se conservan suficientes escritos para formar una biblioteca. Sin embargo, en ellos no se encuentra una mención a un tal Jesús de Nazaret, ni siquiera a sus discípulos o apóstoles. De toda esta lista solo se han podido esgrimir 2 pasajes de un autor judío y uno de un autor romano, que son los que ya mencionamos. Ahora bien, existe y es genuina la pregunta: ¿por qué los evangelios canónicos y las epístolas de Pablo no son fuentes o evidencias históricas fidedignas? Bueno, tenemos que los evangelios no son historia porque no reúnen los requisitos para ser fuentes históricas confiables. Estos requisitos es que no deben presentar múltiples improbabilidades, errores ni contradicciones. No deben recurrir a reelaboraciones típicas de la literatura antigua, y sus estructuras y contenidos no deben ser míticos, sino deben ser del personaje terrenal para ser considerados históricos. Entonces revisemos algunos ejemplos. En primer lugar, no reúnen los requisitos para ser considerados fuentes históricas confiables. Y como ejemplo tenemos que los requisitos de las fuentes históricas, uno, es la contemporaneidad. Esto es, deben ser pertenecientes a la época a la que dicen referirse. Otro es el de la multiplicidad. Deben existir muchas fuentes históricas diversas y de diferentes autores, no una fuente oral que se ha diseminado por otras 15 personas que fueron quienes lo escribieron. En ese caso tenemos 15 copias, pero solamente una fuente. Eso no cumple con el criterio de multiplicidad. Además deben de cubrir el requisito de la independencia, que las fuentes no se deben copiar o remitirse a una o unas pocas, o sea, no deben hacer referencia a ellas mismas o entre ellas mismas. Además deben ser consistentes, esto es que las fuentes no deben contradecirse entre sí, y deben ser imparciales, no debe de haber intereses o sesgos en el tema, cosa que es totalmente imposible en el caso de los testimonios de cristianos, ya que tienen un conflicto de intereses por pertenecer a la misma secta religiosa a la cual están hablando, y por eso existe un sesgo en el tema. Y muchos pueden pensar que me estoy sacando esto de la bolsa. Bueno, por ponerles un ejemplo de falsa multiplicidad e independencia. Primero un poquito de contexto, como siempre, ya lo saben. Este caso de falsa multiplicidad e independencia. Es importante mencionar que, de acuerdo a la datación de los evangelios, primero, los evangelistas no cumplen con el criterio de contemporaneidad, ya que los evangelistas no son contemporáneos de Jesús. El primero de los evangelios canónicos que aparece es hasta el año 65 o 75 de la era común. Esto es 45 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces no son contemporáneos. Además, el evangelio de Marcos parece ser el más antiguo y se han encontrado similitudes y coincidencias que no aparecen en Marcos. Y Juan es sin duda el último de los evangelistas. Se supone que el autor de Juan tuvo una fuente oral o escrita diferente a los llamados evangelistas sinópticos. Los evangelistas sinópticos son Marcos, Lucas y Mateo. Y son sinópticos ya que si se les pone en una tabla sinóptica, tal como lo hice yo en este momento, y se busca la correspondencia o la práctica correspondencia idéntica entre cada una de las frases, nos encontramos que de lo que aparentemente eran 4 fuentes, que eran Marcos, Lucas, Mateo y Juan, solamente tenemos 2 fuentes, ya que Marcos, que es el más antiguo, fue leído por Lucas y por Mateo y prácticamente son copiados al texto. Por ejemplo, cuando Jesús es presentado ante Pilatos,
tenemos aquí que dice Marcos, que es el más antiguo de los evangelistas. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Lucas comienza igualito, diciendo: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Mateo, que es también otro de los plagiadores de Marcos, señala: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. O sea, prácticamente en los tres casos repiten las mismas sentencias. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. En cambio, Juan, que es el último, o sea, es el más próximo a nuestra era, y por tanto es el más lejano, y sí los pudo haber leído, aunque él vivía en otra región del mundo. Se cree que él vivía cerca de Alejandría, en Egipto. Y él comienza diciendo: Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Hasta aquí aparentemente es lo mismo. Sin embargo, en el versículo 34 Jesús le respondió: ¿dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y después continúa. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En el versículo 37 prosigue. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilatos: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez hacia los judíos y les dijo: yo no hallo en él delito alguno. Entonces podemos observar que el evangelio más abundante en la descripción es el de Juan, que fue el último de los evangelistas, y sin embargo es el más completo, es el que trata de manera más profunda tanto las facetas emocionales del ser humano como algunos signos que denotan un conocimiento profundo del misticismo, que esto lo hace diferentes a los tres sinópticos, que no son otra cosa más que la misma versión, un poquito revolcada una y otra un poquito bañada, pero son lo mismo. Entonces tenemos, en lo que aparente eran 4 fuentes, o una multiplicidad de fuentes, solamente tenemos 2 fuentes. La original de Marcos, copiada por Lucas y Mateo, y la de Juan, que es excepcionalmente original. Pero los ejemplos no paran ahí. Tenemos también contradicciones, como la muerte de Jesús. Aquí nos vamos a enfrentar a un round de Marcos versus Juan. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo del 14 al 15, para Marcos sí hay cena de Pascua. La crucifixión fue a las 9 a.m. y Jesús muere el viernes. En cambio, consideremos Marcos y Juan son los 2 prototipos de las fuentes originales. Uno por ser el primero y otro por ser el último y haber tenido otras fuentes o otras fuentes o otros recursos o otros agentes que por medio de la tradición oral o por tener acceso a otros escritos en otros idiomas tuvo una visión más amplia de Jesucristo. Entonces, para el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 19, no hay cena de Pascua. O sea, si hubiera sido por Juan, Leonardo da Vinci jamás pinta la última cena. La crucifixión es pasadas las 12 del mediodía. Y les explico por qué. Para afirmar la enseñanza teológica de que Jesús es el Cordero del sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces
el autor de Juan tiene que adaptarse al concepto del cordero. Los corderos eran sacrificados el día jueves, pasadas las 12 del mediodía. Por lo tanto, hace esa analogía y la transmite hasta el Evangelio, poniendo entonces que la crucifixión no fue a las 9 a.m., sino fue pasada a las 12 del mediodía. Y Jesús no muere el Viernes Santo que todos celebramos por culpa de los 3 evangelios sinópticos. Según Juan, Jesús muere el jueves. Tenemos otras contradicciones. Esto tiene que ver con el sepulcro de Jesús y este es un Team Deathmatch. No sé si se recuerdan aquella serie de MTV en donde había un enfrentamiento con las celebridades. Eran figurillas de plastilina movidas en el slow motion. Pero en fin, vayamos a los que nos competen y nos quitamos de MTV. Por ejemplo, en cuanto al sepulcro de Jesús, comenzamos con la hora. Marcos dice el domingo muy de madrugada, al igual que Juan, que son las dos fuentes originales, domingo muy de madrugada. Mateo concuerda, podemos afirmarlo, al decir domingo al amanecer, el amanecer es la madrugada. Sin embargo, Lucas, un poco más flojo, dice domingo muy de mañana, o sea, muy de mañana puede ser desde las 7 hasta las 11:59 de la mañana. Entonces aquí tenemos una contradicción. Después, ¿quiénes fueron testigos de la visita al sepulcro cuando encontraron el sepulcro vacío de Jesús? Según Marcos, fueron 3 mujeres: María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. Para Mateo solamente fueron 2 mujeres, María Magdalena, y del otro ya le investigó, nomás le puso la otra María. Y Lucas, no sabiendo qué decir, les puso pues todas las que habían venido con él de Galilea: María Magdalena, Juana, María de Santiago y las demás Juanas y las demás Marías que había. Y sin embargo, Juan, muy puntual, solamente cita a María Magdalena. En cuanto a la piedra que cubría al sepulcro de Jesús, Marcos cita que él la encontró removida. Mateo, imaginándose una imagen propia del manga, ha de imaginar un ángel que baja del cielo y lanza un jamejameja y que ocasiona un terremoto que la remueve, y es entonces cuando logran entrar. Sin embargo, los otros 2 evangelistas, como son Lucas y Juan, también coinciden en que la piedra fue removida. Aquí el negrito en el arroz es Mateo. ¿A quién se encontraron en el sepulcro vacío? Aquí los que no se ponen de acuerdo son Lucas, que dice 2 hombres con vestiduras deslumbrantes, y Juan, que dice 2 ángeles vestidos de blanco. En cambio, los que están más parecidos, acá dice Marcos, que es un joven con túnica blanca, pero Mateo también, el joven lo cambia por un ángel que está vestido de blanco, pero que está sobre la piedra. Entonces, nuevamente, de los 4 no encontramos una sola opción coincidente. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los testigos cuando encuentran el sepulcro vacío? Según Marcos, las mujeres huyen asustadas y no dicen nada, mas jamás menciona quiénes fueron las mujeres. Para Mateo, copiándole como es fiel a su tradición, dice: las mujeres parten llenas de temor y de gran gozo. Tampoco indica de qué mujeres se trata. Lucas, otro también de los plagiadores, menciona a las mujeres en el plural que anuncian la resurrección, pero solo Pedro les cree y van a ver. Y finalmente Juan es el que apunta el nombre de quien fue testigo y dice María Magdalena, y fue quien anuncia a los discípulos. Ahora, el segundo punto. Las evidencias deben presentarse de forma múltiple, sin improbabilidades, sin errores y sin contradicciones. Aquí tenemos los principales problemas de los evangelios. 1. No pueden haber sido escritos antes del año 70 de la era común, pues hacen referencia a la destrucción del segundo templo por Tito en dicho año. Esto fue causado por la revolución
judía en Jerusalén en el año 67 de la Era Común. Demuestran haber empleado las obras de Josefo, que fueron escritas entre el 78 y el 97. Literatura cristiana disponible no menciona a los evangelios sino hasta aproximadamente el año 125 de la Era Común, o sea, hasta 85 años después de la muerte. Por lo tanto, no son relatos de testigos presenciales y lo más probable es que se remonten a finales del siglo I de la Era Común. Además, en cuanto a los evangelistas, es importante señalar que no se puede hablar de los evangelistas como si hubieran sido un team club o un club de Toby o un club de cuates, cuando lo más seguro es que si los hubiéramos reunido en una sala, los 4 a puerta cerrada, solamente uno saldría con vida. Los 3 evangelios de Marcos, Mateo y Lucas también son llamados evangelios sinópticos, porque su texto, colocado en 3 columnas paralelas, muestra muchas similitudes en la narración, en la disposición de los episodios evangélicos, a veces incluso en piezas individuales, con frases idénticas o con ligeras diferencias. Y el Evangelio según Juan no pertenece al grupo de sinópticos, ya que es muy diferente al de los otros 3. Hablábamos también de los errores. Veamos qué errores geográficos encontramos en el caso de los evangelistas. Marcos, en el capítulo 7, versículo 31, narra que Jesús viaja desde Tiro hasta el mar de Galilea. Entonces veamos en el mapa en donde se encuentra Tiro, y Tiro lo podemos ver en la parte superior, cerca de donde está Fenicia. ¿Sí? Y dice que desde ahí hasta el mar de Galilea. Entonces vean acá donde está el mar de Galilea y pueden ver la ruta que tenía que haber hecho. El autor de Marcos, en este caso, revela en estos pasajes un sorprendente desconocimiento de la geografía y las rutas de viajes de la zona, lo cual difícilmente ocurriría si fuera un nativo de esa zona. Por esta razón se cree que el autor de Marcos habría vivido en Roma o Alejandría. Incluso el mismo Marcos va más allá porque dice, dejando de nuevo los términos de Tiro, o sea, aquí está Tiro, ahí lo pueden ver donde comienza la línea de color naranja, se fue por Sidón, o sea, tiene que subir hacia el norte, hacia el mar de Galilea, atravesando los términos de la Decápolis. Y acá tenemos la Decápolis, que se encuentra en la parte inferior, y después tiene que dar vuelta hacia la izquierda para llegar al mar de Galilea. Por lo que se presupone que el autor de Marcos no conocía el territorio, no era nativo de este territorio, es porque en el siglo I de la Era Común solo había un camino de Tiro, y era el camino más lógico. Es un camino en línea recta hacia el mar de Galilea, ya que no existía un camino desde Sidón hasta Galilea, por ser un camino larguísimo y a través del desierto. Tenemos también otros errores geográficos. Por ejemplo, Marcos, en su capítulo 15, versículos 1 y 2, habla de la liberación de un endemoniado. Y dice en el 5, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Quedémonos con el punto número 1. Lucas menciona también, lleva por nombre la liberación de un endemoniado. Navegaron hasta la región de los Gadarenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Muy bien. Y Mateo menciona que cuando Jesús llegó al otro lado, llegó a la región de los Gergesenos, donde 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Y Juan no cita este pasaje en absoluto, lo cual nos remite a que seguramente se lo sacaron de la bolsa. Y es tan fácil intuir por qué es un pasaje inventado. Primero vamos a ver que la Biblia católica mantiene el error de Mateos, aquí está abajo, que dice Gerasenos, y lo unifica con los otros 2 sinópticos, para que todos digan Gerasenos, y diciendo llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Arribaron a la región de los Gerasenos frente a Galilea. Les pido prestar atención a este mapa. Podemos ver que hay 3 ciudades marcadas: Gerasa, Gadara y Gergesa. Entonces, los apóstoles hacen mención a los gadarenos, que son
es el gentilicio de los nacidos en Gadara, que no se encuentra o no es limítrofe con el lago Genesaret o con el mar de Galilea. Y está también Gerasa, cuyo gentilicio son los gerasenos. Los gerasenos están aún más lejos, están a más de 80 kilómetros hacia el sur y no tienen nada que ver ni con una gota de agua, ni siquiera con un arroyito. Entonces, esto nos habla del gran desconocimiento que tenían de la zona. Es que la Biblia, y podemos verlo ahí, en cuanto unifica a los tres sinópticos, los corrige, y los corrige con el más antiguo, que es con el de Marcos. Graso error. Ahora veamos qué pasa con la Biblia protestante, que es la Biblia Reina Valera. Esta mantiene el error de Mateo sin alterar los restantes evangelios. Y dice Marcos, y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Lucas dice, y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y Mateo dice, y como él hubo llegado de la otra ribera del país de los Gergesenos, lo vinieron al encuentro dos endemoniados. Entonces, si vemos el mapa, podemos comprobar el de Mateo, precisamente cuando se refiere a los Gergesenos, es el único acierto geográfico, ya que es la única población de las tres que se encuentra en los límites del lago Genesaret o del mar de Galilea, también así llamado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, bueno, un punto a favor sobre la Biblia protestante, ya que mantiene el acierto de Mateo sin corregir a los demás, cosa que no sucede con la Biblia católica en la edición Nácar Columna. Aspecto muy importante para el canon católico, que es la concepción virginal de los evangelios. De esta es importante mencionar que Mateo la menciona en su artículo primero y va del 18 al 25. Y aquí lo que narra, en este caso Mateo, es que dice, así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la madre de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, José descubrió que estaba encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso del matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, se casó con María, y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo, y José le puso por nombre Jesús. Cuando dicen sin que la conociera, quiere decir sin que hayan mantenido relaciones sexuales. ¿Va? En cambio, Lucas también hace uso del argumento del ángel. Pero aquí el ángel, ¿qué cree? Se le aparece a María, no a José. Y lo cito. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor es contigo y quiere bendecirte. Por lo que dijo el ángel, la dejó muy turbada y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo, No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. O sea, has encontrado gracia ante Dios es un eufemismo para mencionar que ha quedado encinta al ser poseída sexualmente por Dios. Escúchame, concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. En fin, y así prosigue todo el rollo. Se echan un chat, se echan una plática, siguen haciendo esto. Le pregunta a María, ¿cómo será esto si no conozco varón? O sea, ¿cómo será esto si aún soy virgen, aún no he tenido relaciones? A lo que el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es, que se va a posar sobre ella. Por eso el niño que nazca será santo y llamado Hijo de Dios. También escucha esto: tu parienta Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está en el 6º mes, porque para Dios nada es imposible. María dijo: soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel voló y se retiró. Entonces ven cómo utilizan las mismas figuras alegóricas, pero se equivocan totalmente, diametralmente. Este es un error conceptual, ya que para Mateo el ángel le habla y se le aparece a José para convencerlo que no se divorcie, y a María se le aparece el ángel para convencerla que deje que la sombra de Dios la cubra. Y lo que es un poco más grave, o muchísimo más grave, es insólito que solamente 2 de los 4 evangelistas dieran fe del milagro de la Santísima Concepción de Jesús. Bendito Dios, no sé cuántas iglesias existan edificadas en nombre de la Santísima Concepción de Jesús. Y esto solamente está en nombre de 2 evangelistas y de 2 evangelistas sinópticos, o sea que solamente hay una fuente. Entonces esto no sirve como evidencia histórica. Tenemos otro error contextual cuando nos referimos a la muerte de Judas. Mateo, en el capítulo 27, en los versículos del 3 a 10, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ja, 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 ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Lo más inaudito es que solo Mateo, de los 4 evangelistas, o sea, el 25% de la multiplicidad de las opciones que debían existir para aseverar y para poder hacer de esto una evidencia histórica, ya que esto era una muestra terrenal de alguien allegado a Jesús, como era el caso de Judas Iscariote. Los 3 restantes evangelistas guardan silencio. Entonces tenemos otro error contextual más. En tercero, también las evidencias cristianas recurren a reelaboraciones típicas de la literatura antigua. Veamos algunos ejemplos para poderlo entender mejor. Northrop Frye nos menciona, con una metáfora que es bastante fácil de entender, el argumento que presentan los cristianos para dar veracidad al Antiguo y Nuevo Testamento es como un juego de tenis, porque se pregunta primero: ¿cómo saber que el Antiguo Testamento es verdad? La respuesta, y contestan la pelota con un top spin, es porque el Nuevo Testamento lo confirma. Entonces preguntan los otros, devolviendo a volea cruzada: ¿cómo saber que el Nuevo Testamento es auténtico? Y contesta la contraparte clavando la pelota: porque el Antiguo Testamento lo profetizó. Entonces, ambos testamentos conforman un espejo doble. Cada uno refleja al otro, pero ninguno de los dos reflejan al mundo exterior. Por tanto, no son ninguna fuente histórica confiable. Esto es peor, porque Lucas plagia a Elías del Libro de los Reyes. Esto es, Lucas toma la figura de Elías, tomada del Libro de los Reyes del Antiguo Testamento, pero todas las grandes acciones que llevó a cabo Elías se las atribuye a Jesús y le pone el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Leamos qué hay de parecido. Dice Reyes capítulo 19, versículo 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío,
¿Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Ahora acá está Lucas, cuando se adueña de estas figuras literarias y las pone en nombre y en acto de Jesús. Y menciona en el capítulo 7, versículo 12 al 15. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Primera coincidencia. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Entonces lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. Se la pasa remasterizando grandes éxitos del pasado. ¿Tiene otro ejemplo? Aquí tenemos a Marcos, que habíamos quedado fue el primero de los evangelistas sinópticos. Es más, fue el primero de los 4, no solamente de los sinópticos, fue el primero de los 4, o el más antiguo desde nuestra perspectiva histórica. En este caso, lo que va a hacer Marcos es que va a hacer que la figura de Jesús duplique los milagros que realizó Moisés durante el Éxodo. Entonces, en cuanto a Moisés, tomaremos el Éxodo de los capítulos del 14 al 17. En él se habla que Moisés tuvo un dominio de las aguas, que fue la separación del Mar Rojo. Y Jesús, con sus 2 secuencias, o sea, tuvo que doblarlo para demostrarle que era 2 veces más chicho. Tiene el primer dominio de las aguas, es la tempestad calmada, que es el capítulo 4, versículo del 35 al 41. Y la segunda secuencia es cuando Jesús camina sobre el mar. Está en el capítulo 6, de los versículos del 45 al 52. Luego Moisés, durante el Éxodo, exorcizó a un gentil. Esto es, apoyó a Josué para derrotar a Amalek, a un demonio, para poder exorcizarlo de un ser que se encontraba poseso. Entonces, en la primera secuencia, Jesús exorciza a un poseso geraseno. Ya hemos platicado hasta de los errores de las ciudades. Y aparece en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 20. Y como lo tiene que hacer doble, porque es doblemente más chicho, entonces también exorciza a una gentil, que es la hija de Olaciro Fenicia. Está en el capítulo 7, los versículos del 24 al 30. Luego tenemos que Moisés realiza la curación de una mujer joven, que esta fue la curación mediante las aguas de Mará. Entonces Jesús tiene que duplicar el milagro a través de Marcos. Entonces realiza primero la curación de la hija de Jairo, que aparece en el capítulo 5, versículos del 21 al 24 y del 35 al 41. Y también cura a una mujer mayor de la hemorroisa. Esto aparece en el capítulo 5, los versículos del 25 al 34. Y como también Moisés había alimentado milagrosamente a toda la banda de judíos errantes por el desierto, mediante el brote de maná, entonces Jesús duplica el favorcito. Entonces, en cuanto a la alimentación milagrosa, su primer multiplicación hace una multiplicación de 4,000 panes. Como está explicado en el capítulo 8, versículos del 1 al 9, y en su segunda alimentación milagrosa se supera a sí mismo incluso, ya que multiplica 5,000 panes. Esto aparece en el capítulo 6, los versículos del 30 al 34. Entonces, como pueden ver, seguimos con la reedición de los grandes éxitos del ayer y hoy y del siempre. Ahora, 4. Es también un causal que los testimonios cristianos no sean evidencia histórica,
el hecho que sus estructuras y contenidos son claramente míticos, o sea, pertenecen a personajes míticos o de la mitología, personajes propios de la imaginación. Existe un mitotipo llamado Ranglan. Este consiste en una escala de 22 atributos a las cuales se ajustan los héroes de la antigüedad. Fue desarrollado a partir del trabajo de Otto Rank, complementado por Lord Raglan y Alan Dundes. Algunos personajes históricos también cumplen, pero es más común en personajes mitológicos. Si un personaje cumple con más de la mitad de los atributos, esto es, si cumple al menos con 11, es casi seguro que es ficticio. ¿Y en qué consisten estos atributos? ¿O cuáles son los que tienen que cumplir para sumar 22 puntos? Bueno, 1, tienen que haber nacido de una madre que es una virgen real. El segundo, su padre debe ser un rey. El padre, muy a menudo, es un pariente cercano a la madre. El 4, tiene una concepción inusual. O sea, sería el caso, como ya vimos, el caso de la concepción sin que mediara el coito o una relación sexual. Luego, el 5º punto, este es un héroe con reputación de ser hijo de Dios. El 6º, existe un intento de matar a un héroe cuando era un bebé, a menudo por el padre o el abuelo materno. El 7º, el héroe se desaparece cuando era niño. El 8º, es criado por padres adoptivos en un país lejano. En el 9º no existen detalles de la infancia. En el 10º vuelve o va al reino futuro. En el 11 es vencedor sobre un rey, sobre un gigante, un dragón o una bestia salvaje. En el 12 se casa con una princesa, a menudo hija de un predecesor. En el 13 se convierte en rey. 14 por un tiempo reina sin incidentes. Prescribe, esto es, formula y edita las leyes. Y por un tiempo reina sin incidentes. Más tarde pierde el favor de los dioses o de sus súbditos, lo cual lo expulsan del trono y de la ciudad. Se encuentra con una muerte misteriosa, a menudo en la cima de una colina. Sus hijos, si los hay, no le suceden en el trono. Su cuerpo no está enterrado y tiene uno o más santos sepulcros o tumbas. Ahora bien, ¿cuántos puntos ocupará el supuesto Jesús mítico? De acuerdo al cálculo que hizo el mismo Lord Raglan, tenemos que se otorga un punto para cada atributo. Y el campeón es Edipo, quien se anota 21 puntos. Pido un aplauso para Edipo Rey. En segundo lugar tenemos a Teseo con 20 puntos, Moisés con 20 y Jesús empatado en segundo lugar con 20 puntos. Entonces Jesús también es, de acuerdo a esta escala, seguramente ficticio, es un personaje de la mitología. Fíjense quiénes le siguen. El rey Arturo con 19, Dionisios, y mi dios consentido griego, con 19, Rómulo, el fundador de Roma, con 18, Perseo, con 18 puntos, Hércules, 17, Zeus, el dios de dioses de la mitología griega, apenas tiene 15 puntos, Jasón, el que viaja con los argonautas, tiene apenas 15 puntos, Apolo, dios hecho a imagen y semejanza mía, 7 puntos, y un personaje real, Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, solamente tiene 7 puntos. Lo cual lo convierte en un héroe verdadero o en un personaje histórico real. Y ya casi para terminar, hablando también sobre la reelaboración de o la reedición de los éxitos del ayer, hoy y siempre, tenemos un recurso literario que se llama el quiasmo o estructura quiástica. El quiasmo o estructura quiástica es una figura retórica basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, de la repetición de una estructura sintáctica, con la particularidad de que en el caso del quiasmo los elementos que se repiten aparecen primero en un orden, por ejemplo, A, B, C, y luego se presentan en el orden contrario, o sea, sería C, B, para terminar donde empezaron, en la A. Así tenemos que en este ejemplo tenemos punto noe, y como último punto noe,
El segundo habla sobre Sam, Cam y Jafet. Y aquí el antepenúltimo, Sem, Cam y Jafet. Luego dice el C, primero, arca a ser construida. El C, antepenúltimo, el arca. Luego sigue un anuncio del diluvio y está el anuncio del diluvio en el futuro. Entonces, esta es la forma de la estructura quiástica. Pero veamos un ejemplo utilizado por los evangelistas. Y aquí quien se lleva las palmas es Mateo con su elegante quiasmo, que no solamente es ABC, sino que este virtuoso joven va de la A a la L y después a la inversa de la L a la A. Comienza en A con la genealogía, que es el sumario de tiempos pasados, y finaliza con el A, que son los encargos, el sumario de tiempos futuros. El B, María llega un ángel, nace Jesús. En el B, penúltimo, María llega un ángel, es la resurrección de Jesús. En el C primero, regalos valiosos al nacer por parte de los 3 reyes magos y un intento de impedir el nacimiento por parte de Herodes. Y en el C antepenúltimo es un regalo valioso al morir por José de Arimatea y un intento de frustrar la resurrección por parte de los guardias. Y así podemos verlo, cómo se presenta este elegante quiasmo de Mateo. Con solamente 12 elementos crea una obra literaria que se compone por 24 elementos. Bueno, finalmente, una vez dijo alguien llamado José Mario Hernández: la libertad de culto es un derecho fundamental de la humanidad, pero jamás estará por encima de la libertad a la vida. Y quiero cerrar este vídeo con la siguiente lectura. Se respeta el derecho de los demás, pero como eso no es suficiente, se promueve la tolerancia. Es decir, nuestro compromiso ético no se limita y queda en el respeto al derecho de los demás, sino que también impulsamos el respeto al derecho de los demás. Proactivamente nos comprometemos a la defensa de los derechos de nosotros y de los derechos de los demás. Y así nos volvemos participativos. La promoción de la tolerancia y nuestro compromiso ético de promover el respeto a los demás es lo que constituye una tolerancia activa. O en otras palabras, es lo que constituye una virtud ética. La defensa de la tolerancia y de los derechos humanos implica la asunción de una conducta activa, no la de la indiferencia o la de la permisividad criticada por Bertolt Brecht, quien en un bello poema criticó la indiferencia y la expresó poéticamente de la siguiente manera. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no soy judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero yo no soy comunista, así que no me importó. Después se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde vinieron por los intelectuales, pero yo no era intelectual, así que tampoco me importó. Después siguieron los curas, pero como yo no era cura, no me importó un comino. Ahora vienen por mí y ya no hay nadie a quien le importe. Es por esto que asumo como el objetivo trascendental de este análisis el respeto al derecho de los demás y sobre todo el respeto a la vida y la libertad a vivir. Les dejo como siempre los demás y sobre todo el respeto a la vida y la libertad a vivir. Les dejo como siempre la bibliografía por si desean consultarla. Y finalmente, sé que este fue un video largo, vamos en 1 hora 24, caray, lo iba a hacer en 2 partes. En fin, si este video consideran que fue útil, si cambió de alguna manera su perspectiva en relación a cómo la religión puede trascender y nos permite cometer actos en contra de la humanidad, o actos ilícitos, o actos por soberbia o por defensa ultranza de la religiosidad, algo así como el jihad o las guerras sagradas. Si creen que vale la pena luchar
por encontrar la verdad, por encima de todas las cosas y por encima de cualquier misterio, creencia, religión, fe o nacionalidad. Y si les gustó el video, les pido que me regalen, que me califiquen con un like, con un pulgar hacia arriba, así como también que lo compartan con 10 de sus contactos. Y de ser posible y de manera personal, agradecería mucho si lo pueden publicar o postear en el muro de su Facebook. Si en cambio les disgustó totalmente la manera como lo traté o no le encuentran ninguna utilidad o les pareció 1 hora 24 más larga de su existencia y el mayor desperdicio de su tiempo, me descalifican con un pulgar hacia abajo, pero les pido a cambio que me expliquen las razones por qué no fue de su agrado. Les recuerdo también a quienes aún no se suscriben, quisiera preguntarles, ¿por qué no lo hacen? Perdón, no les cuesta nada. Debajo de la flechita amarilla, en un momento va a aparecer, en unos minutos va a aparecer el logotipo de Filosofía Channel. Basta con que lo oprimen y quedarán inscritos. A ustedes no les cuesta nada y al canal y a mí nos ayudan muchísimo. Y no se olviden, tanto los que se van a suscribir recién como quienes ya están suscritos, que verifiquen que la campanita, esta chismosa, esté activada, ya que es la campanita que les notifica en cuanto suba un nuevo video o audiolibro a su canal. Finalmente, no me resta más que agradecerles por todo su tiempo, pedirles también que compartan este video por todas las redes sociales y que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen aquí. Y agradeciendo totalmente su atención, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parta. Ciao ragazzi!